Vi en una nota que este cómic iba, o esta historia al menos de Batman, iba a constar de 8 páginas Ujú. aproximadamente. Cuéntame cómo fue realizar tal vez una historia de Batman, el reto de crear una historia en esta cantidad de páginas, cómo fue esta parte. Pues mira, básicamente, pues eso, fue un reto, ¿no? Empezando por ahí, porque teníamos, o sea, es una antología que va a abarcar 14 países, entonces, pues obviamente estamos, pues en la misma, el formato yo creo que es muy parecido al Batman Black and White, que son como historias cortas, la verdad te soy sincero, no sé bien. Tengo entendido que hay una historia de Brian Azzarello y Creo que, Libermejo, ajá, sí. que de hecho que creo que es como la que empuja todo el resto de las historias. Eh, Algo que estuvo padre fue que no nos dieron a ningún lineamiento en realidad. O sea, lo único es que tenían que ser historias dentro de cada país, contadas en el contexto de autores nativos, ¿no? De cada país, ¿no? Entonces estuvo padre porque pues armaron equipos muy interesantes. Yo creo que ahorita de los más sonados, pues es por ejemplo Paco Roca, que es el español, ¿no? Que creo que es el que más ubicamos aquí en México, ¿no? Tengo entendido que también las personas que trabajaron en Japón, Corea, por ejemplo, también está Kim Gun-ji, ¿no? O sea, que son autores como muy reconocidos. Y pues básicamente, pues la premisa es sencilla, es contar una historia de Batman en México. El reto, pues obviamente es contar una historia que se sienta nativa, que se sienta de aquí, pero que también que se sienta una buena historia. No sé cómo explicarlo de una manera en que no suene pretencioso, no suene pues como también tengo que ser un poquito ambiguo porque obviamente no puedo como soltar muchos spoilers Y al de hecho respecto. eso es lo que iba a recalcar. Dije, tal vez hay mucho que no se puede decir porque obviamente, amigos, es una historia que se viene apenas, que se va a venir en el Batman Day, que se pretende sacar ese día en todo el mundo. Entonces es algo muy interesante. Obviamente vamos a ver lo que se pueda saber, esas pequeñas, este, entradita, ¿verdad? Para que las personas se animen a checar esto, que a mí se me hace bastante interesante porque, bueno, me comentas que va a ser 8 páginas y que pues tiene que estar o que tenía que estar realmente sumergido el personaje en el lugar donde se encontraba, ¿no? En el país en el Sí, cual va a estar. ahora también no hemos visto el trabajo de los demás. O sea, fíjate que Claro, también, o sea, no suele decir. O sea, va tengo a estar, entendido, ajá, sí, digo, va a estar interesante, ¿no? Porque sí, realmente, o sea, ustedes crearon la historia, ustedes conocen la historia tal vez de Batman en México, pero también están a la expectativa de ver qué hicieron sus colegas en la antología, ¿verdad? sí, no, para nosotros bromeábamos mucho con que para nosotros era como una especie de mundial de fútbol prácticamente, ¿no? Nosotros estábamos ahí como la selección mexicana, entonces sí fue como divertido. También, o sea, para nosotros fue muy padre la anécdota, pero también obviamente pues teníamos la limitante de contar una historia con cierto ritmo en 8 páginas, que no es sencillo, pues que gráficamente se viera interesante, que pudiera funcionar como en determinadas cosas, que se viera que tampoco se sintiera como muy forzada la narrativa, que no se sintiera muy forzados los encuadres, ¿no? Como de, ay, mira, en México mágico, ¿no? Pero que sí se sintiera, pues que sí pudiéramos tener nuestro puesto de tacos ahí, pues involucrado, ¿no? Pero también, y obviamente también en algún punto salió el tema de, bueno, porque decidimos ambientarlo en el centro histórico, entonces de repente fue como este comentario de, bueno, parece que solo existe la CDMX y fue de, bueno, mira, la verdad es que los dos autores somos nativos de acá y la verdad es que pues, o sea, cuando hicimos la primera junta fue de, bueno, pues vamos a basarnos en lo que conocemos porque además también necesitábamos referencias, ¿no? De los edificios, de todo esto. Entonces, por ejemplo, algo que también estuvo muy chido de parte de Chimal, digo, obviamente no se va a sentir tanto en la historia, pero si te fijas, sí, pues él tiene una ruta determinada por donde va atravesando el personaje. Entonces, son ese tipo de cosas que necesitamos hacer como scouting, como revisar, como ver los espacios y todo esto. Entonces, pues eran cosas que definitivamente, pues teníamos que agarrarnos lo que teníamos a la mano para poder contarla de una manera más natural, sobre todo, ¿no? Entonces,
pues es como lo más que les puedo adelantar. Que se Bueno, puede ya está saber, sí. obviamente ahí la portada, entonces bueno, ya saben que tiene que ver con un fantasma, Por ahí que va. pasa en México, Sí. que pasa en México Sí, sí, sí. No hay que decir mucho. Son 8 páginas. Entonces, tal vez contar un poquito de más puede ya ser es sí, como demasiado. spoiler, o sea, y es que Sí, además es un tema complicado, porque, o sea, sí es mucho con el formato, yo creo que Batman Black and White, ¿no? O sea, las historias claro. pueden parecer tan grandes o tan pequeñas como tú quieras verlo en ese sentido, ¿no? Obviamente para nosotros fue un reto, fue un orgullo, fue un gusto, pero pues son historias cortas, ¿no? Lo que sí está padre es que pues es un lanzamiento que es a nivel mundial, que va a ser simultáneo en todos los países, eso también es algo que está súper padre, porque va a salir a la par en inglés que en español, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, y que también DC se tomó mucho o sea, una cosa que sí era como constante era, pues que sí fuera, ¿cómo explicarlo? Que no se sintiera forzado en el sentido de como que lo escribiéramos para ellos. Así me explico, o sea, como generalmente, no sé, pasa por ejemplo con casos como Aztec o como Blue Beetle, ¿no? Que aunque son personajes que de naturalidad son mexicanos, pero pues no son mexicanos, ¿no? Se vuelve como el libro de la vida, ¿no? Sucede en México, pero pues bueno, pues, la chica está vestida con traje de flamenco, ¿no? Los toros y trata como ambientes más español o más cercano a España que lo que es en realidad a México, que no tiene nada malo, pues es parte del contexto de cómo nos Nos tienen allá, ¿no? perciben, O sea, claro, pero Lucira, realmente. la novia de Speedy González, era una bailarina de flamenco, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es parte de, pero justo era lo que trataban de que pues que se sintiera un poquito el espíritu nativo de cada zona. Entonces vamos a ver también, te digo, estoy hablando en ese sentido, si es una moneda al aire, porque estoy hablando de lo que nosotros trabajamos y cómo trabajamos. Obviamente, si se nota o si se refleja, pues ya el lector tendrá la última palabra, por un lado, y por otro, no hemos visto el trabajo de los demás, entonces no sabemos hasta cierto punto hasta dónde, qué tanto alcance pueda tener, ¿no? Lo que Y hemos podido ver por los previews, pues, no sé, a mí me parece impresionante, ¿no? O sea, así es como... claro, y se nota, va a estar muy interesante ver el resultado final, sobre todo con esto que nos cuentas, aunque no es realmente algo de la historia, creo que es algo de mucho valor para todos los lectores, porque creo que va a ser muy interesante poder adquirir ¿no? Esta Ujú. edición de Batman y poder leerla y como tener esta idea de que realmente se está descubriendo, al igual que el resto de los autores, las historias de otros países. Entonces, creo que eso Ujú. está muy muy interesante. Ya también me resolviste esa duda que tenía, esa pregunta sobre si era una historia seguida de Batman o si eran como pequeñas, que era creo lo más lógico, antologías o pequeñas historias de Batman en distintos puntos. Eh, por ahí va la cosa, ¿no? Más o menos. Sí, sí, o sea, se entiende que es como, digo, creo que un poco la premisa, que es lo que quizás sí puedo decir al respecto, es, pues, como el nombre lo dice, Batman the World, o sea, básicamente es esta premisa que pues es que Batman es mundial, o sea, hasta cierto punto el ser el CEO de una empresa multinacional dentro de su propio universo, pues hace que viaje. Entonces también es un poco, creo que es donde todos los autores nos paramos un poquito, ¿no? Como más, ya en algún punto, digo, por ahí alguien mencionó que se parecía mucho al concepto de Batman Incorporated, ¿no? Batman Inc., ¿no? Y no, o sea, en ese momento Batman estaba tratando de hacer un alcance global, ¿no? Juntando otros Batmans. Aquí es Bruce Wayne en su perspectiva, cómo percibe a otras sociedades, cómo percibe otros canales, y en ese sentido por eso necesitaban que fuéramos autores nativos para tener como esta especie de extranjero dentro de nuestro territorio, ¿no? Entonces es un poco donde se trata de mover una historia, por eso te digo, pueden ser historias muy pequeñas, muy cortas, ¿no? Pero también pueden Claro. ser historias muy interesantes. Yo creo que esa es un poquito la premisa de lo que se trata el proyecto. Nada más también, pues bueno, creo que todos los autores traíamos mucho el concepto de, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, entonces, pues obviamente, a ver cómo lo recibe el público mexicano, a ver cómo se percibe. Pero bueno, hasta ahorita, la verdad, la respuesta ha sido súper positiva, o sea, la gente ha estado muy atenta, ha estado muy activa. Como tú dices, sí ha habido mucho clickbait, ¿no? Así como de Batman va a comer quesadillas, ¿no? Pero pero está chido, pues también la respuesta pues, ha sido bastante sana, ¿no? En ese sentido ahorita. Sí, ha Entonces, habido interés, por ejemplo, pues bueno, la razón por la que yo te contacté fue porque realicé un video, ¿no? Sobre estaba haciendo, checando las portadas que habían salido ya
de este cómic. Y está muy interesante porque he notado en estas últimas semanas, desde que yo puse ese video, que es uno de los que más interacción he tenido, tanto en visitas, tanto en comentarios, y se me hizo muy curioso que, y era una de las preguntas que yo tenía para ti, ¿qué, o qué piensas o qué te hace sentir, por ejemplo, que pues México, que hayas tenido la fortuna de dibujar no solamente a Batman en esta historia en México, sino que también creo que va a representar a otro público también, porque me dejaron comentarios, por ejemplo, que ponían, me hubiera gustado verlo en Argentina, o me hubiera gustado verlo en Colombia, combatiendo narcotraficantes, y ese tipo Sí, de... somos el país latinoamericano que escogieron para eso. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo lo tomas? O sinceramente, a mí como lector se me hace muy interesante, porque creo que es también como darnos esa pequeña vista buena de que existe un público aquí que le gusta no solamente el personaje, sino este mundo de los cómics. Entonces, cuéntame tú qué opinas sobre esto, sobre que Batman dentro de estos países, México fue el único que decidió darse su batisalida. Ay, qué loco, qué pregunta tan interesante. Y es bien chistoso porque me han hecho varias preguntas al respecto del proyecto y nunca me habían como confrontado con una pregunta tan interesante. Creo que te puedo dar dos respuestas. La primera es algo que trato de no pensar, o sea, en ese sentido, porque al principio o sea, fue un proceso raro y largo además, porque estos como son proyectos muy clavados con el tema como de la selección y cosas así, pues pasamos por un casting primero, ¿no? Y luego, después del casting, pues pasamos como por este periodo de que nos platicaran, o sea, que nos pidieran una prueba, ¿no? Pero pues al principio la verdad es que, o sea, cuando nos dijeron, bueno, ¿me puedo mandar tu trabajo? Fue como, pues sí, por favor, yo no tenía idea para qué, ¿no? Lo siguiente fue, bueno, pues puedes dibujar algo de Batman y fue como, oye, qué chido, pero pues no te explicaban y la verdad es que podía haber sido para cualquier proyecto, o sea, pues ni siquiera en mi cabeza podía pensar que tuviera que ver pues para el cómic de Batman, ¿sí me explico? O sea, pensé que podía tener que ver más como para alguna cosa de Warner, algo que fuera como, no sé, un libro de cuentos, una cosa así, entonces pues ya sabes, desde ahí también te mueves de una manera diferente, ¿no? Y ya después cuando me dijeron, bueno, pues es que fuiste seleccionado y ya te dicen el tamaño del nombre del escritor con el que vas a trabajar, fue como, ok, ¿no? Como que te empieza a caer el 20. También si te soy sincero, todavía, yo creo que hasta septiembre no me va a caer, o sea, hasta que no lo vea en papel, no me va a caer el 20 realmente de cómo se ve el proyecto terminado, de cómo está el proyecto en forma. Pasó lo mismo con el Hombre Araña, pues son cosas que no piensas hasta el momento en que están sucediendo, ¿sabes? Porque pues puede pasar cualquier cosa. También no piensas en ese sentido como en la responsabilidad, porque obviamente al principio cuando me asignaron el proyecto y ya cuando lo estás dibujando, pues, o sea, no conozco dibujante que no le pase toda su vida por la cabeza y es como, ¿sabes? O sea, como que toda mi vida apuntaba a este momento, ¿no? Entonces, pues para mí es una responsabilidad, pero no me puedo mover desde ahí porque si no, entonces no voy a hacer nada, ¿sí me explico? Porque entonces voy a estar pensando en que no quiero quedar mal, en que no, y nunca vas a encontrar una palabra correcta, nunca vas a encontrar una idea tan clara como para que a todos les guste o a todos les parezca padre, ¿sí me explico? Entonces, pues desde ahí tratas de hacer lo mejor que puedes, ¿no? Entonces yo, pues lo que hice fue eso, o sea, hacer lo mejor que podía con lo que tenía, ¿no? Tratar de que, pues primero que nada, pues el rulito de 8 años se quedara tranquilito y se quedara contento, ¿no? A partir de ahí moverme y esperar, ahora sí que esa es mi moneda al cielo y rezarle a Thor, que pues le guste a la gente, ¿no?